Bienvenidos a este viaje extraordinario, a través de una de las mitologías más fascinantes, misteriosas y evocadoras que la humanidad haya creado. Hoy nos adentraremos en el mundo de los antiguos celtas, un pueblo que dominó gran parte de Europa durante siglos, y cuyas creencias, leyendas y tradiciones han sobrevivido al paso del tiempo, influyendo profundamente en nuestra cultura hasta el día de hoy. Prepárense para conocer dioses poderosos, héroes inmortales, criaturas sobrenaturales, y un universo mágico donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminan como la niebla sobre los páramos de Irlanda. Para comprender la mitología celta, primero debemos entender quiénes fueron los celtas. No estamos hablando de una nación única o un imperio centralizado, sino de una vasta colección de tribus y pueblos que compartían lenguas, costumbres y creencias similares. Los celtas se extendieron por toda Europa, desde la península ibérica hasta Asia Menor, desde las islas británicas hasta los Balcanes. Su apogeo se sitúa aproximadamente entre el año 800 a.C. y la conquista romana. Aunque en lugares como Irlanda, Escocia y Gales, la cultura celta sobrevivió y floreció durante muchos siglos más. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, los celtas no dejaron registros escritos de sus mitos y creencias. Los druidas, sus sacerdotes y guardianes del conocimiento sagrado, transmitían todo oralmente, considerando que escribir los misterios divinos era un acto de profanación. Por esta razón, la mayoría de lo que conocemos sobre la mitología celta proviene de dos fuentes principales: los comentarios de autores griegos y romanos, quienes observaban a los celtas desde fuera y con frecuencia malinterpretaban sus prácticas, y los textos medievales escritos por monjes irlandeses y galeses que, aunque cristianos, preservaron las antiguas historias de sus ancestros. Estos manuscritos medievales son tesoros invaluables. El Leborga Vala Eren, conocido como el Libro de las Invasiones, narra la historia mítica de Irlanda a través de sucesivas oleadas de conquistadores sobrenaturales. El Mabinogion galés preserva historias de reyes, magos y seres del otro mundo. Los 4 ciclos de la mitología irlandesa, el ciclo mitológico, el ciclo del Ulster, el ciclo de los Fenians y el ciclo histórico, nos ofrecen una ventana a un universo de maravillas y prodigios. Comencemos nuestro viaje explorando la cosmología celta, la manera en que estos antiguos pueblos comprendían el universo. Para los celtas, el mundo no estaba dividido simplemente en cielo, tierra e infierno como en otras tradiciones. Su visión era más fluida, más interconectada. Existía el mundo que conocemos, el mundo de los mortales con sus bosques, ríos y montañas. Pero coexistiendo con él, separado apenas por un velo invisible, se encontraba el otro mundo, conocido en irlandés como Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud, o Magmel, la llanura del placer. El otro mundo no era un lugar de castigo ni un reino de los muertos en el sentido convencional. Era una dimensión paralela de belleza perfecta, donde no existían la enfermedad, la vejez ni la muerte. El tiempo fluía de manera diferente allí. Lo que parecían horas en el otro mundo podían ser siglos en el mundo mortal. Los dioses habitaban este reino, al igual que los héroes que habían trascendido su humanidad y los espíritus de los ancestros. Las fronteras entre ambos mundos se volvían especialmente permeables en ciertos momentos del año, particularmente durante Samhain, la festividad que hoy conocemos como Halloween. Los celtas también veneraban profundamente la naturaleza. Cada río tenía su espíritu, cada bosque su guardián, cada montaña su deidad. Los robles eran sagrados, considerados puertas hacia el otro mundo. Los manantiales y pozos poseían propiedades curativas y proféticas. Esta conexión íntima con el mundo natural permeaba cada aspecto de la espiritualidad celta. No es casualidad que la palabra druida derive probablemente de términos que significan conocimiento del roble o gran conocimiento, vinculando para siempre a estos sacerdotes con los bosques sagrados donde llevaban a cabo sus rituales. Ahora adentrémonos en el panteón celta, ese vasto conjunto de dioses y diosas que gobernaban sobre diferentes aspectos de la existencia. A diferencia de la mitología griega o romana, donde encontramos jerarquías claras con Zeus o Júpiter en la cima, el panteón celta era más descentralizado. Diferentes tribus veneraban diferentes deidades, y los mismos dioses podían tener nombres y atributos distintos según la región. Sin embargo,
Algunas figuras divinas destacan por su importancia y la frecuencia con que aparecen en los registros. Comencemos con el Dagda, cuyo nombre significa el Dios bueno, aunque este apelativo no se refiere a bondad moral sino a su excelencia en todas las artes. El Dagda era una figura imponente, a menudo representado como un gigante barbudo con un apetito voraz. Poseía 3 tesoros legendarios: un caldero mágico que nunca se vaciaba, y del cual nadie se alejaba insatisfecho; un arpa llamada Waithn, que podía controlar las emociones de quienes la escuchaban y cambiar las estaciones; y una masa colosal que podía matar a 9 hombres de un solo golpe, con un extremo, y devolverles la vida con el otro. El Dagda era el padre de muchos dioses, el líder de los Tuatha de Danann, las tribus de la diosa Dana, los seres divinos que, según la mitología irlandesa, gobernaron la isla antes de la llegada de los mortales. Era un dios de la fertilidad, la agricultura, la magia y la sabiduría. A pesar de su poder supremo, los mitos lo presentan también con cualidades cómicas, como su túnica ridículamente corta y sus aventuras amorosas, que a menudo lo metían en problemas. Su contraparte femenina en importancia era Dana o Danu, la gran diosa madre de quien los Tuatha de Danann tomaban su nombre. Dana representa la tierra misma, la fertilidad primordial de la que surge toda vida. Aunque pocas historias sobreviven específicamente sobre ella, su presencia se siente en toda la mitología irlandesa. Es la madre cósmica, la fuente de la que emanaron los dioses. Algunos estudiosos la conectan con el río Danubio, cuyo nombre podría derivar de esta antigua diosa, lo que sugeriría que su culto se extendía por toda la Europa celta. Lugh, el dios de múltiples talentos, es quizás una de las deidades celtas más ampliamente veneradas. Su nombre aparece en topónimos por toda Europa. Lyon, Leiden, incluso posiblemente Londres derivan de él. Lugh era llamado Samildanach, el de muchas habilidades, porque dominaba todas las artes conocidas. Cuando se presentó ante los Tuatha de Danann, el portero le preguntó qué habilidad poseía. Lugh respondió que era herrero, y el portero dijo que ya tenían un herrero. Entonces, Lugh dijo que era guerrero, pero ya tenían guerreros. Músico, poeta, artesano, mago. A cada respuesta el portero contestaba que ese puesto estaba cubierto. Finalmente, Lugh preguntó si tenían a alguien que dominara todas esas habilidades a la vez. No tenían, y así Lugh fue admitido entre los dioses. Lugh era nieto de Balor, el rey de los fomorianos, enemigos eternos de los Tuatha de Danann. Una profecía había predicho que Balor sería asesinado por su propio nieto, así que encerró a su hija en una torre para evitar que tuviera hijos. Pero como ocurre con todas las profecías, esta se cumplió inevitablemente. Durante la segunda batalla de Mac Tuired, Lugh enfrentó a su abuelo. Balor poseía un ojo maligno cuya mirada destruía todo lo que veía, pero era tan pesado que necesitaba 4 hombres para levantar su párpado. Lugh lanzó una piedra con su honda con tal puntería y fuerza que atravesó el ojo de Balor, lo empujó a través de su cráneo, y la mirada mortífera cayó sobre el propio ejército fomoriano, aniquilándolo. La Morrigan es una de las figuras más fascinantes y terroríficas del panteón celta. Su nombre significa gran reina o reina fantasma, y era la diosa de la guerra, la muerte y el destino. Pero la Morrigan no era una deidad simple. A menudo se presenta como una triple diosa. 3 aspectos de un mismo ser. Bad Bay, la cuerva de batalla que volaba sobre los campos de guerra, causando pánico. Macha, asociada con la soberanía y los caballos. Y Nemain, la frenesí que enloquecía a los guerreros. Juntas formaban la Morrigan, una presencia aterradora que podía decidir el resultado de cualquier batalla. La Morrigan aparecía frecuentemente como un cuervo o corneja, sobrevolando los campos de guerra y alimentándose de los caídos. Pero también podía adoptar la forma de una hermosa mujer o una anciana terrible. Lavaba las armaduras de quienes estaban destinados a morir en el río antes de la batalla, un presagio de muerte inminente. Sin embargo, no era puramente maléfica. La Morrigan también era una diosa de la soberanía y la protección de la tierra. Su relación con el héroe Cuchulainn, que exploraremos más adelante, es una de las historias más complejas y trágicas de la mitología irlandesa. Brigid, hija del Dagda, representa un contraste luminoso con la Morrigan. Era la diosa del fuego, la poesía, la herrería y la curación. Su importancia era tal que cuando Irlanda se cristianizó,
La Iglesia no pudo erradicar su culto. En cambio, la transformaron en Santa Brígida de Kildare, una de las santas patronas de Irlanda. El festival pagano de Imbolc, celebrado el 1 de febrero en su honor, se convirtió en la fiesta de Santa Brígida. En Kildare, sus sacerdotisas mantenían una llama eterna que nunca se apagaba, tradición que continuaron las monjas cristianas durante siglos. Brígid era una diosa de las artes y la inspiración. Los poetas la invocaban para recibir el don de la palabra. Los herreros la honraban, mientras trabajaban el metal en la fragua. Los sanadores la llamaban al tratar enfermedades. Era protectora del hogar, de las mujeres embarazadas, del ganado y de la primavera que llegaba. Su triple naturaleza, como diosa de 3 dominios distintos, refleja la importancia del número 3 en el pensamiento celta, donde la Trinidad aparece constantemente en mitos, símbolos y rituales. Manannán mac Lir era el dios del mar, gobernante de las olas y guardián de los portales hacia el otro mundo. Su nombre está vinculado a la isla de Man, que según la tradición era su hogar. Manannán poseía un barco mágico llamado Squab-Twin, barredora de olas, que no necesitaba remos ni velas porque obedecía a los pensamientos de su capitán. También tenía un caballo, Embar, que podía galopar sobre las olas como si fueran tierra firme, y una capa de invisibilidad. El otro mundo submarino que gobernaba estaba lleno de palacios de coral y jardines de algas donde los muertos encontraban descanso y alegría. Cernunnos, aunque su nombre aparece pocas veces en los registros, es una de las deidades celtas más reconocibles gracias a su representación en el famoso caldero de Gundestrup. Se le muestra como un hombre con astas de ciervo, sentado en posición de meditación, rodeado de animales salvajes. Era el señor de los animales, dios de la fertilidad, la naturaleza salvaje y el inframundo. Su imagen ha sobrevivido milenios, influyendo en representaciones posteriores del diablo en el arte cristiano, donde los cuernos y la asociación con la naturaleza se reinterpretaron como símbolos del mal. Epona era la diosa de los caballos, tan reverenciada que su culto se extendió incluso entre los romanos, algo extraordinario para una deidad de un pueblo conquistado. Los soldados romanos de caballería adoptaron su veneración y la llevaron por todo el imperio. Epona se representaba montando un caballo rodeada de ellos, a veces sosteniendo frutas o una cornucopia, símbolos de abundancia. Los caballos eran fundamentales para la vida celta, esenciales en la guerra, la agricultura y el transporte, así que una diosa protectora de estos nobles animales ocupaba un lugar de honor en el panteón. Pero los celtas no solo veneraban grandes dioses. Su mundo estaba poblado por una infinidad de espíritus, seres feéricos y criaturas sobrenaturales. Los Tuatha Dé Danann mismos, después de ser derrotados por los milesianos, los ancestros míticos de los irlandeses, no murieron ni fueron destruidos. En cambio, se retiraron bajo las colinas, a los Siths, túmulos que servían como puertas al otro mundo. Con el tiempo, en el folclore popular, estos dioses se transformaron en los Aeside, el pueblo de los túmulos, las hadas de la tradición irlandesa. Las hadas celtas no eran las criaturas diminutas y adorables de los cuentos modernos. Eran seres poderosos, caprichosos y a menudo peligrosos. Podían bendecir o maldecir a los mortales según su humor. Robaban niños humanos y dejaban en su lugar a sus propios vástagos, los temidos changelings. Las historias advertían sobre los peligros de ofender a las hadas, de caminar por sus senderos o de atraer su atención. Al mismo tiempo, tratarlas con respeto podía traer buena fortuna, cosechas abundantes y protección contra la desgracia. Los leprechauns, aunque hoy reducidos a simpáticos símbolos del día de San Patricio, eran originalmente zapateros feéricos, seres solitarios que guardaban ollas de oro al final del arco iris. Los banshees, cuyo nombre significa mujer del túmulo, eran espíritus femeninos cuyo llanto anunciaba la muerte inminente de alguien de ciertas familias irlandesas antiguas. Escuchar el gemido de la banshee helaba la sangre, pues significaba que un ser querido pronto abandonaría este mundo. Los pukas eran cambiantes que adoptaban formas animales, especialmente caballos negros, y disfrutaban llevando a jinetes incautos en cabalgatas aterradoras por la noche. Los dullahans eran jinetes sin cabeza que llevaban sus propias cabezas bajo el brazo, y donde se detenían, alguien moría. Los selkis eran focas que podían despojarse de su piel y adoptar forma humana,
protagonistas de muchas historias románticas sobre mortales que escondían sus pieles para retenerlos como esposos o esposas. Hablemos ahora de las grandes sagas heroicas, las historias que definían los valores y aspiraciones de la sociedad celta. El ciclo del Ulster nos presenta al mayor héroe de la mitología irlandesa, Cuchulainn, el sabueso de Culann. Su historia es épica en el sentido más puro de la palabra, llena de hazañas sobrehumanas, tragedia y gloria. Cuchulainn nació como Setanta, hijo del dios Lugh y de una mujer mortal, Deictainn, hermana del rey Conchobar de Ulster. Desde su nacimiento, el niño mostró cualidades extraordinarias. Llegó a la corte de su tío, siendo apenas un niño, y derrotó sin esfuerzo a los 150 jóvenes nobles que entrenaban allí. Cuando tenía 7 años, ocurrió el incidente que le daría su nombre. Un herrero llamado Culann organizó un banquete para el rey, y el joven Setanta, absorto en un juego, llegó tarde. El perro guardián de Culann, una bestia feroz y temible, atacó al niño. Setanta, sin armas, mató al perro con sus propias manos, aplastando su cráneo contra una piedra. Culann quedó desolado, pues ese perro era su mayor protección. Setanta, arrepentido, ofreció ocupar el lugar del perro como guardián hasta que pudiera entrenar a otro cachorro. Desde ese día, fue conocido como Cuchulainn, el sabueso de Culann. Cuchulainn entrenó bajo la tutela de Scathach, una guerrera legendaria que vivía en Escocia, en la Isla de las Sombras. Allí, aprendió las artes de la guerra y obtuvo su arma más temible, la Gaebulg, una lanza mágica que al penetrar el cuerpo se abría en múltiples púas, causando heridas inevitablemente mortales. Durante su entrenamiento, Cuchulainn tuvo un romance con Aife, otra guerrera, que le dio un hijo, Conla. Trágicamente, años después Cuchulainn mataría a su propio hijo sin reconocerlo, pues Conla, siguiendo las instrucciones de su madre, se negó a revelar su identidad. La hazaña más grande de Cuchulainn se narra en el Tainboh Cuailnge, la racia del ganado de Cooley, la obra central de la literatura épica irlandesa. La reina Med de Connacht deseaba poseer el toro marrón de Cooley, el animal más magnífico de Irlanda, para igualar la riqueza de su esposo Ailill, que poseía el toro blanco de Connacht. Cuando el dueño del toro se negó a prestárselo, Medb reunió los ejércitos de 4 de los 5 reinos de Irlanda y marchó contra Ulster. Pero una maldición pesaba sobre los hombres de Ulster. La diosa Macha, después de ser obligada a correr una carrera estando embarazada, maldijo a los guerreros ulsterianos para que en su momento de mayor necesidad sufrieran los dolores del parto. Así, cuando el ejército de Medb invadió, todos los guerreros de Ulster cayeron postrados por los dolores. Todos excepto Cuchulainn, que por ser semidivino era inmune a la maldición. Solo Cuchulainn defendió los pasos de Ulster contra un ejército entero. Invocó el derecho de combate singular. Según las leyes de la guerra, si él derrotaba a un campeón enemigo cada día, el ejército debía detenerse hasta el amanecer siguiente. Durante meses, Cuchulainn combatió en el vado, matando guerrero tras guerrero. Su furia era tan terrible que entraba en el Riastrad, la distorsión del espasmo, una transformación monstruosa donde su cuerpo se contorsionaba. Un ojo se hundía mientras el otro sobresalía. Su cabello se erizaba con gotas de sangre en cada punta, y un halo de luz brotaba de su frente. En ese estado, no distinguía amigo de enemigo, y era completamente invencible. El momento más trágico del Táin llegó cuando Cuchulainn tuvo que enfrentar a Ferdiad, su mejor amigo y hermano de armas, que había entrenado junto a él con Scathach. Medb, mediante engaños y manipulaciones, convenció a Ferdiad de que Cuchulainn lo había insultado. Los dos amigos combatieron durante 3 días. Al final, Cuchulainn, herido de gravedad, usó la Gaebulg y mató a Ferdiad. Sosteniendo el cuerpo de su amigo, Cuchulainn lloró y lamentó la futilidad de la guerra que los había enfrentado. La muerte de Cuchulainn llegó años después, también orquestada por la reina Medb, que nunca olvidó su humillación. Mediante engaños y magia, los enemigos del héroe lo pusieron en situaciones donde tuvo que romper sus gesa, prohibiciones sagradas, cuya violación debilitaba su poder sobrenatural. Herido de muerte, Cuchulainn se ató a una piedra para morir de pie, enfrentando a sus enemigos. Solo cuando un cuervo se posó en su hombro,
señal de que la vida lo había abandonado, se atrevieron a acercarse. La relación entre Cu Chulainn y la Morrigan añade capas de complejidad a su historia. La diosa de la guerra lo amaba y odiaba en igual medida. Cuando le ofreció su amor, Cu Chulainn la rechazó, dedicado como estaba a su esposa Emer. La Morrigan juró vengarse y lo atacó en forma de anguila, lobo y novilla durante uno de sus combates. Cu Chulainn la hirió, pero más tarde, sin reconocerla, la curó cuando ella se le apareció como una anciana. Esta curación inadvertida reconcilió parcialmente a la diosa con el héroe. En su muerte, la Morrigan apareció en forma de cuervo, llorando por el caído que nunca fue suyo. El ciclo de los Fenians nos presenta otro tipo de héroe, Fionn mac Cumhaill y su banda de guerreros, los Fianna. Si Cu Chulainn representa al héroe individual, Fionn encarna el liderazgo y la camaradería. Los Fianna eran una orden de guerreros de élite que protegían al rey y a Irlanda de amenazas internas y externas. Para unirse a ellos, un aspirante debía pasar pruebas extraordinarias, ser enterrado hasta la cintura y defenderse con un escudo de 9 guerreros que le arrojaban lanzas. Correr por el bosque perseguido por los Fianna sin ser atrapado, sin que se le soltara una trenza del cabello, sin que una rama crujiera bajo sus pies, saltar sobre una rama a la altura de su frente y deslizarse bajo otra a la altura de sus rodillas sin reducir la velocidad. Fionn obtuvo su sabiduría de manera accidental. De joven, sirvió como aprendiz del druida Finn Esses, quien llevaba 7 años intentando atrapar el salmón del conocimiento, un pez mítico que había comido las avellanas del pozo de la sabiduría y contenía todo el saber del mundo. Cuando finalmente lo atrapó, encargó al joven Fionn que lo cocinara, advirtiéndole que no comiera ni un bocado. Mientras lo asaba, una burbuja se formó en la piel del salmón. Fionn la pinchó con el pulgar y, quemándose, se llevó instintivamente el dedo a la boca. En ese instante, toda la sabiduría del salmón pasó a él. Finn Esses, reconociendo el destino, renunció a su premio y proclamó que el muchacho estaba destinado a la grandeza. Desde entonces, cada vez que Fionn necesitaba conocimiento oculto, bastaba con que mordiera su pulgar para recibir la revelación. Con esta sabiduría, lideró a los Fianna durante décadas, protagonizando innumerables aventuras. Combatió contra seres sobrenaturales, viajó al otro mundo, amó a mujeres mortales y divinas, y se enfrentó a enemigos tanto humanos como monstruosos. La historia más famosa de los Fenians es quizás la de Diarmuid y Grain. Fionn, ya anciano, se comprometió con Grain, una joven princesa. En el banquete de bodas, Grain vio a Diarmuid, el más apuesto de los Fianna, y se enamoró perdidamente. Le impuso un geis, una obligación mágica, para que huyera con ella. Diarmuid, atrapado entre su lealtad a su líder y la compulsión sobrenatural, escapó con Grain. Durante años, los amantes huyeron de la persecución implacable de Fionn. Eventualmente se reconciliaron con él, pero Fionn nunca perdonó realmente la traición. Cuando Diarmuid fue mortalmente herido por un jabalí encantado, Fionn tenía el poder de salvarlo llevándole agua en sus manos, pues el agua que Fionn transportara tenía propiedades curativas. 3 veces fue a buscar agua, y 3 veces la dejó escapar entre sus dedos antes de llegar, dejando morir a Diarmuid. Oisin, hijo de Fionn, protagoniza una de las historias más conmovedoras sobre el otro mundo. Se enamoró de Naem, hija de Manannán mac Lir, quien lo llevó a Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud. Allí vivió feliz durante lo que creyó fueron 3 años. Cuando la nostalgia por Irlanda se volvió insoportable, Niamh le prestó su caballo mágico, pero le advirtió que no pusiera pie en tierra. Al llegar a Irlanda, Oisin descubrió que 300 años habían pasado. Sus compañeros llevaban siglos muertos, sus hazañas eran ya leyenda, y una nueva fe, el cristianismo, dominaba la isla. Cuando se inclinó para ayudar a unos hombres que intentaban mover una piedra, la cincha de su silla se rompió y cayó al suelo. En el instante en que tocó la tierra irlandesa, los 3 siglos lo alcanzaron, convirtiéndolo en un anciano marchito. Según la leyenda, San Patricio lo encontró y pasó sus últimos días narrándole las historias de los Fianna, que el santo transcribió para la posteridad. El ciclo mitológico nos lleva más atrás en el tiempo, a la era de los dioses y las invasiones sobrenaturales de Irlanda. El Lebor Gabála Eren cuenta de 6 oleadas de conquistadores míticos.
Los primeros fueron liderados por Cesair, nieta de Noé, que llegó 40 días antes del diluvio. Todos murieron, excepto Fintan Macbocra, quien sobrevivió transformándose sucesivamente en salmón, águila y halcón durante los siglos. Después vinieron los partolonianos, que lucharon contra los fomorianos, seres primordiales caóticos asociados con el mar y el inframundo. Los partolonianos murieron de una plaga. Le siguieron los nemedianos, que también combatieron a los fomorianos antes de dispersarse. Sus descendientes regresaron en 2 grupos, los Firbolg, que trajeron agricultura, y los Tuatha de Danann, los dioses mismos. Los Tuatha de Danann llegaron envueltos en nubes oscuras, trayendo consigo 4 tesoros mágicos de las ciudades donde habían aprendido las artes arcanas. De Falias trajeron la piedra de Fal, que gritaba cuando el legítimo rey de Irlanda la tocaba. De Gorias trajeron la lanza de Luc, que garantizaba victoria en toda batalla. De Finias trajeron la espada de Noada, de la que nadie escapaba una vez desenvainada. De Murias trajeron el caldero del Dacta, del que nadie se alejaba insatisfecho. La primera batalla de Mac Tuairt enfrentó a los Tuatha de Danann contra los Firbolg. Noada, rey de los Tuatha, perdió su mano en el combate. Como un rey debía ser físicamente perfecto, tuvo que abdicar. Dianset, el dios sanador, le fabricó una mano de plata que funcionaba como una real, y desde entonces Noada fue conocido como Noada Argetlam, Noada de la mano de plata. Durante la interinidad, Bres, hijo de madre Tuatha y padre fomoriano, fue elegido rey, pero Bres era un tirano mezquino que oprimía a su pueblo. Bajo su reinado, los Tuatha sufrieron humillaciones, y los fomorianos ganaron poder. Cuando Bres fue satirizado por un poeta, su reinado perdió legitimidad. Niak, hijo de Dianset, logró la hazaña de regenerar la mano original de Noada con carne y hueso, lo que permitió al antiguo rey reclamar el trono. La segunda batalla de Mac Tuairet enfrentó a los Tuatha de Danann contra los fomorianos en un conflicto cósmico entre el orden y el caos. Fue en esta batalla donde Lug mató a su abuelo Valor. Los fomorianos fueron derrotados y expulsados más allá de los mares. Los Tuatha de Danann gobernaron Irlanda durante la Edad Dorada mítica, hasta la llegada de los milesianos. Los hijos de Mil, ancestros legendarios de los irlandeses gaélicos, invadieron la isla desde España. Los Tuatha de Danann invocaron tormentas mágicas para repelerlos, pero el poeta Amergin calmó las aguas con sus versos. En la batalla final, los milesianos resultaron victoriosos, pero en lugar de destruir a los Tuatha de Danann, acordaron dividir Irlanda. Los milesianos gobernarían la superficie, mientras los Tuatha se retirarían bajo tierra, a los Siths, los montículos encantados. Desde entonces, los antiguos dioses habitan el mundo subterráneo, emergiendo ocasionalmente para interactuar con los mortales, transformados por la tradición popular en las hadas del folclore irlandés. La mitología galesa, preservada principalmente en el Mabinogion, presenta un panteón distinto pero relacionado. Las 4 ramas del Mabinogi narran historias de príncipes, magos y seres sobrenaturales en un paisaje donde lo maravilloso irrumpe constantemente en lo cotidiano. Will, príncipe de Daifed, intercambia lugares durante un año con Araun, rey del otro mundo, Anna-Afem. Este intercambio, donde cada uno vive la vida del otro, explora temas de identidad, honor y el delgado límite entre los mundos. Posteriormente, Will corteja a Rhiannon, una mujer del otro mundo que cabalga un caballo blanco que nadie puede alcanzar. Solo cuando Will le pide que se detenga, ella lo hace, pues las reglas del mundo feérico obedecen a la cortesía más que a la física. Rhiannon sufrirá una injusticia terrible cuando su hijo recién nacido desaparezca. Pronto, las doncellas que debían vigilarlo, temiendo el castigo, untaron la boca de Rhiannon con sangre de un cachorro y esparcieron los huesos a su alrededor, acusándola de devorar a su propio hijo. Como penitencia, Rhiannon fue condenada a sentarse junto a la puerta del palacio y ofrecer llevar a los visitantes sobre su espalda como un caballo, narrándoles su supuesto crimen. Años después, la verdad salió a la luz. El niño había sido robado por un ser sobrenatural y criado por un señor noble que lo devolvió a sus verdaderos padres. Brangwen, hija de Yer y hermana del gigante Bendigeid Fran, fue entregada en matrimonio al rey de Irlanda para sellar la paz entre las islas. Pero un insulto de su hermanastro Efnisien provocó conflictos. Brangwen fue degradada a sirvienta de cocina y maltratada.
Entrenó a un estornino para que llevara un mensaje a Gales, y su hermano Bendigeid-Fran reunió un ejército para rescatarla. La guerra resultante devastó a ambas naciones. Solo 7 galeses sobrevivieron, y Branwen, contemplando la destrucción causada por su culpa, murió de pena. Bendigeid-Fran, aunque mortalmente herido, ordenó a sus compañeros que cortaran su cabeza y la llevaran de regreso a Gales. Durante 87 años, la cabeza permaneció viva, entreteniendo a los supervivientes con conversaciones y festines en el otro mundo. Finalmente, fue enterrada en Londres, mirando hacia Francia, para proteger la isla de invasiones. Según la leyenda, el rey Arturo la desenterró, declarando que Bretaña no debía depender de talismanes para su defensa. Mat, señor de Gwynedd, sufría una maldición peculiar. Debía mantener sus pies en el regazo de una doncella virginal en todo momento, excepto cuando iba a la guerra. Cuando su portadora de pies fue violada mediante engaños, Mat necesitó una reemplazante. Arian Rod, su sobrina, se presentó. Pero cuando pisó la vara mágica de Mat para demostrar su virginidad, dio a luz a 2 niños. Uno de ellos, Jojo Gibbs, fue maldecido por su avergonzada madre para nunca tener nombre, armas ni esposa de raza humana. El mago Gwydion, mediante astucia y magia, logró que Arian Rod le diera involuntariamente nombre y armas. Para la esposa, Gwydion y Mat crearon a Blodeuwedd, una mujer hecha de flores. Pero Blodeuwedd no amaba a su esposo. Se enamoró de un cazador y conspiraron para matar a Yew. Dado que Yew solo podía morir bajo circunstancias imposibles, estando ni dentro ni fuera de una casa, ni a caballo ni a pie, ni vestido ni desnudo, Blodeuwedd lo convenció de mostrarle cómo sería posible. Cuando Yew demostró ingenuamente la posición, el amante lo atravesó con una lanza envenenada. Yew no murió, sino que se transformó en águila y huyó. Gwydion lo encontró, lo restauró a forma humana y castigó a Blodeuwedd convirtiéndola en búho, condenada a ser odiada por todas las demás aves. Las festividades celtas marcaban los ritmos del año y proporcionaban momentos de comunión entre los mundos. 4 grandes fiestas dividían el calendario: Samhain, Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Samhain, celebrado el 1 de noviembre, marcaba el final del verano y el comienzo del año nuevo celta. Era el momento más poderoso para la magia, cuando el velo entre los mundos se adelgazaba hasta la transparencia. Los muertos podían regresar para visitar a los vivos, y las hadas realizaban procesiones peligrosas. Los celtas encendían hogueras en las colinas, apagando primero todos los fuegos domésticos para reencenderlos con la llama sagrada. Dejaban ofrendas de comida fuera de sus casas para apaciguar a los espíritus errantes. Estas tradiciones sobreviven en Halloween, aunque despojadas de su contexto original. Imbolc, el 1 de febrero, celebraba los primeros signos de la primavera y estaba dedicado a la diosa Brigitte. Las ovejas comenzaban a lactar en preparación para el parto, y este flujo de leche simbolizaba el despertar de la tierra después del invierno. Las familias hacían cruces de Brigitte con juncos y las colgaban sobre las puertas para protección. Muñecas de paja representando a la diosa recibían ofrendas y eran llevadas de casa en casa por muchachas vestidas de blanco. Beltane, el 1 de mayo, marcaba el comienzo del verano. Era conducido entre 2 hogueras para purificarlo antes de llevarlo a los pastos de verano. Era una festividad de fertilidad, alegría y celebración de la vida. Las parejas saltaban sobre las llamas para asegurar su fertilidad, y los jóvenes pasaban la noche en los bosques, recogiendo flores y participando en rituales cuya naturaleza los monjes medievales prefirieron no detallar. El palo de mayo, aunque más asociado con tradiciones germánicas, tiene raíces en celebraciones similares. Lughnasadh, el 1 de agosto, honraba al dios Lugh y celebraba la primera cosecha. Según la tradición, Lugh instituyó la festividad en honor de su madre adoptiva, Taithtiu, quien murió de agotamiento después de despejar las llanuras de Irlanda para la agricultura. Los juegos atléticos, competiciones poéticas y ferias comerciales caracterizaban la celebración. Los primeros granos cosechados se horneaban en panes ceremoniales, ofreciendo gratitud por la abundancia. Los druidas, los sacerdotes del mundo celta, siguen siendo figuras envueltas en misterio. Eran los intermediarios entre los mundos humano y divino, guardianes del conocimiento sagrado.
jueces, consejeros de reyes, médicos, poetas y profetas. Su entrenamiento duraba hasta 20 años, memorizando vastas cantidades de poesía, ley, genealogía, astronomía, medicina y rituales. Como mencionamos, se negaban a escribir sus conocimientos sagrados, considerando que la escritura debilitaba la memoria y profanaba los misterios. Los romanos, particularmente Julio César, describieron a los druidas con una mezcla de fascinación y horror. Mencionaron sacrificios humanos, particularmente la construcción de enormes figuras de mimbre llenas de víctimas y quemadas como ofrenda. Sin embargo, los estudiosos modernos debaten hasta qué punto estos relatos eran propaganda romana, diseñada para justificar la conquista de pueblos supuestamente bárbaros. Lo que sabemos con certeza es que los druidas ocupaban la posición más elevada en la sociedad celta. Podían caminar entre ejércitos en guerra sin ser tocados. Tenían el poder de prohibir a alguien participar en sacrificios, lo que equivalía a la exclusión total de la vida social y religiosa. Aconsejaban a reyes y nobles, interpretaban augurios, realizaban rituales estacionales y mediaban en disputas. Los robles y el muérdago eran particularmente sagrados para ellos. Plinio, el Viejo, describe una ceremonia donde los druidas, vestidos de blanco, cortaban muérdago de un roble con una hoz de oro, recogiéndolo en un manto blanco para que nunca tocara el suelo. Sacrificaban 2 toros blancos y preparaban una poción que se creía curaba la esterilidad y servía como antídoto contra venenos. El legado de la mitología celta perdura de maneras que quizás no reconocemos inmediatamente. Cuando celebramos Halloween, estamos participando en ecos de Samhain, el folclore de hadas, leprechauns y banshees, que pervive en Irlanda, Escocia y Gales desciende directamente de los Tuatha Dé Danann. Las leyendas artúricas, aunque transformadas por la literatura francesa medieval, tienen raíces profundas en la tradición galesa. Arturo mismo aparece en el Mabinogion, y figuras como Merlín derivan de bardos y profetas celtas. La literatura fantástica moderna debe mucho a la mitología celta. Tolkien, aunque más influenciado por las tradiciones germánicas, absorbió elementos célticos en su creación de los elfos. Autores como Lord Dunsany, William Butler Yeats y más recientemente Morgan Llewellyn han bebido directamente de estas fuentes. Los juegos de rol y videojuegos están poblados por druidas, banshees y seres feéricos que, aunque estilizados, mantienen vivos los arquetipos célticos. Pero más allá de la cultura popular, la mitología celta nos ofrece una manera diferente de ver el mundo. Un mundo donde la naturaleza está viva y merece reverencia, donde los límites entre lo visible y lo invisible son porosos, donde el tiempo no es una línea recta sino un ciclo de estaciones, muertes y renacimientos, donde los héroes son complejos, capaces tanto de grandeza como de tragedia, donde las mujeres, aunque viviendo en sociedades patriarcales, ocupan roles de poder como diosas, guerreras, reinas y hechiceras. La Morrigan no es simplemente una diosa de la muerte, sino una fuerza de transformación. El otro mundo no es un cielo de recompensa ni un infierno de castigo, sino una dimensión de belleza, donde el tiempo fluye diferente, accesible a quienes conocen los caminos. Los druidas no son simples sacerdotes, sino filósofos, científicos y poetas de su era, buscando comprender los misterios del universo a través de la observación de la naturaleza y la comunión con lo sagrado. Esta mitología nos recuerda que nuestros ancestros, aunque viviendo en un mundo sin la tecnología moderna, no eran menos sofisticados en su pensamiento. Crearon sistemas de significado, narrativas épicas, rituales de conexión con lo trascendente y un arte de vivir que buscaba armonía con las fuerzas naturales y sobrenaturales que los rodeaban. Mientras la niebla desciende sobre los verdes prados de Irlanda, mientras el viento susurra entre los robles de Bretaña, mientras las olas rompen contra los acantilados de Gales, algo de aquella antigua magia permanece. Los Tuatha Dé Danann quizás duermen bajo las colinas, pero sus historias siguen vivas. Cuchulainn yace inmóvil atado a su piedra, pero su espíritu guerrero resuena a través de los siglos. El salmón del conocimiento aún nada en aguas profundas, esperando al próximo buscador de sabiduría. Y nosotros, herederos de todas las culturas del mundo, tenemos el privilegio de escuchar estas voces del pasado, de maravillarnos ante sus historias, y quizás, en momentos de quietud,
de sentir el roce del velo entre los mundos, tan delgado como siempre lo fue. Porque la mitología celta no es simplemente un conjunto de cuentos antiguos. Es una ventana a una manera de ser humano, de relacionarse con la tierra, el cielo, el mar y los misterios que yacen más allá de lo visible. Es un recordatorio de que antes de nuestras ciudades de acero y cristal, nuestros ancestros caminaban por un mundo encantado, donde cada árbol podía ser un portal, cada manantial una bendición, cada amanecer un milagro renovado. Y así, al concluir este viaje por la mitología celta, los invito a llevar consigo algo de esa magia, a mirar el mundo con ojos que puedan ver lo maravilloso en lo ordinario, a recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos, una historia que comenzó antes de que existieran las palabras para contarla, y que continuará cuando nuestras propias palabras se hayan desvanecido como el eco de un arpa en la niebla. Que los dioses antiguos los acompañen, que las hadas les muestren caminos seguros, y que siempre encuentren su regreso a casa, ya sea en este mundo o en el otro.